Empresario, conferenciante y experto en inversión en inmuebles, dinero y finanzas. Juan Haro es fundador y director de la Escuela de Inversión. Desde 1992 ha impartido miles de conferencias y cursos a lo largo de toda la geografía española. Liderazgo, ventas, negociación, dirección de equipos, motivación, creación de nuevos negocios. Juan Haro es un profesional con resultados contrastados. Y hoy tenemos la gran oportunidad de entrevistarlo y aprender de él. Comenzamos. Bueno, Juan, un placer de verdad hoy tenerte por aquí. Para mí es un honor tremendo el poder hacer esta entrevista contigo. La hemos titulado con un título así bastante potente, ¿no? El por qué invertir solo en inmuebles es un error que los ricos no hacen. No solo invierten en inmuebles, y lo sabemos muy bien. Así que nada, para los que no te conocen, que la mayoría te lo van a conocer, pero igualmente me encantaría que te presentara. Bueno, tenemos algo muy especial, un regalito muy especial para todas las personas que se queden hasta el final del vídeo. Y si lo estás viendo en YouTube, no vale rebobinar, tienes que quedarte hasta el final porque va a haber información de grandísimo valor de este gran experto, Juan Haro. Pero ¿quién es Juan Haro? Cuéntanos, preséntate, para que los que no te conocen todavía. Bueno, muchas gracias, David, por dejarme estar aquí en tu canal, en tu comunidad. Felicitarte una vez más, como siempre, por la labor tan magnífica que haces, por aportar tanta educación financiera y sobre todo lo importante que es hoy en día las finanzas y sobre todo pues asegurar el medio y largo plazo, ¿no? Que está tan incierto, incluso yo diría que el corto. Y bueno, contestando a tu pregunta, para quien no me conozca, pues soy una persona que desde bien pequeño, desde que tenía 15 y 16 años, siempre me encantó el mundo de los ricos, el mundo del dinero, el mundo de las finanzas. No sé por qué, pero me atraía esa parte de cómo había ciertas personas que conseguían un éxito, sobre todo financiero. Y bueno, pues con esa edad empecé a entrevistar a personas. Y luego, mira tú por dónde, pues al final toda mi vida le he sido fiel a esa pasión que tenía desde dentro y hoy en día pues soy el fundador de la Escuela de Inversión, he fundado un club de inversores en inmuebles y me apasiona todo lo que tiene que ver precisamente con esos 3 libros que veis ahí al fondo a la izquierda, que son Los trucos de los ricos 1, 2 y 3 y muy prontito el 4, ¿no? Entonces todo lo que sea aportar más conocimiento práctico, sobre todo para que las personas sean libres y puedan tomar el control de su vida a través de ese medio que es el dinero, que tanta falta hace hoy en día, pues todo eso es lo que me ha llevado a seguir haciendo lo que hago, ¿no? Con pasión y con ilusión. Totalmente. Yo te tengo que confesar, Juan, que cuando leí por primera vez el libro, a mí me explotó la mente. De verdad, para todos nuestros lectores o todos nuestros seguidores, los que aún no lo hayan hecho, te puede cambiar perfectamente. Suele ser muy cliché, ¿no?, esta frase, pero te suele cambiar la vida cuando entiendes las cosas desde otro punto de vista. A mí me gustaría saber, no sé si te han hecho esta pregunta antes o no, pero ¿cómo surge todo? ¿Cómo surge? Ahora hablaremos del 4º libro que está a puntito de salir, está ya ahí calentito, casi a puntito, pero ¿cómo surge todo, no? En Los trucos de los ricos, ¿de dónde proviene todo esto? Cuéntanos. Bueno, proviene, como decía el gran Steve Jobs, ¿no?, que falleció ya en la Universidad de Stanford. Al final todos los puntos terminan tocándose, ¿no? Es decir, aquello que tú piensas que es una desgracia, ese famoso cuento de si buena suerte, mala suerte, ¿no? Es decir, al final lo que te sucede, hasta que no pasan años, hasta que no lo ves en perspectivas, tú no sabes si eso es algo bueno o malo, ¿no?, en todo su contexto. Entonces, bueno, el cómo descubro yo estos trucos y el cómo nace todo tiene que ver en el año 2009-2010 con una gran quiebra importante mía, donde perdemos mi mujer y yo absolutamente todo el patrimonio por culpa de un préstamo de un banco, y a partir de ahí empezamos a darnos cuenta del mundo financiero y el azar, llamémosle el azar, pues hace que pues me presenten a una persona que estaba interesado en una de las parcelas que iban a embargarme, y ahí descubro un selecto grupo que son estos ricos de los que hablo, gente muy discreta, gente que parece que no tiene nada, pero tiene un conocimiento fabuloso del mundo de las finanzas, de las leyes, que saben vivir muy bien, que luego te das cuenta que tienen un patrimonio inmenso, pero que no lo parece desde fuera. Y ese grupo selecto de los ricos, tengo la fortuna de cada vez unirme más a ellos, y a lo largo del 2010 al 2019 pues pongo en práctica todos esos trucos que voy aprendiendo. Planeta, la editorial Planeta, se pone en contacto conmigo y quiere publicar esos trucos.
y ahí aparece el primer libro, ¿no? Que son 92 trucos para hacer crecer tu dinero, proteger tu patrimonio y reducir tus impuestos legalmente. Lo que iba a ser algo que no le di yo mucha importancia, porque tú y yo sabemos que no hay tanta gente como tendría que ser, ¿no? Dedicada a este mundo de las finanzas, donde le guste este tema, pues de repente, como tú bien apuntas, la gente lee esos 92 trucos y se dan cuenta que son trucos prácticos que pueden poner en marcha perfectamente desde su casa y que les puede cambiar la vida para proteger lo que tienen, ¿no? Ese primer libro es un éxito, un bestseller muy importante, ya creo que va por la edición veintitantas. Planeta me pide el segundo libro, que es mi gran pasión, 92 trucos para comprar inmuebles, crearte tu patrimonio y vivir de las rentas. Luego aparece el tercer libro, que también me pide Planeta, ese segundo también, hago lo que siempre he hecho, y es enseñar a la gente a comprar inmuebles sin financiación y desde 0 euros, es decir, a tener un patrimonio importante de inmuebles. Y luego viene el tercero, que es 100 hábitos y trucos prácticos para disfrutar la vida como lo hacen los ricos, ¿no? Ahí hay un montón de trucos también de cómo el rico ve la vida, cómo ve el ocio, cómo ve los negocios, y bueno, la verdad que también muy intenso, que es el libro más grande de los tres. Y ahora aparece, en este año, próximamente, aparece el cuarto, que el cuarto es muy diferente a los tres son 3 libros de ensayo y este es una novela, pero siempre con los tintes que tienen mis libros y todo lo que yo comunico, que es toda la parte de libertad, que es tan importante para que el ser humano sea libre, toda la parte financiera, toda la parte de trucos legales para ayudar a que la persona tenga control de su patrimonio, ¿no? Entonces, todo es siempre sobre lo mismo y sí, la verdad que muy contento y feliz de poder ayudar a mucha gente a que esos trucos les mejore la vida, ¿no? Claro que sí. Tremendo. El cuarto, quiero un adelanto, ya que estamos aquí hoy hablando tú y yo, que no nos escucha nadie. algo que quieras, o sea, ¿por qué el cuarto libro deberíamos leerlo? Y algún truquito que nos quieras adelantar de ese cuarto libro, se puede, si Planeta nos lo permite. ¿Algún truco que quieras adelantar para, bueno? Sí, quizás hemos parado Ahí está la todas portada ya. Esta es la portada del cuarto libro, efectivamente, Bueno. que la tengo impresa porque todavía no se ha publicado, saldrá en preventa seguramente pues en marzo, y en mayo ya la gente, finales de mayo, lo podrá tener en sus casas, ¿no? Como siempre estará disponible en todos los puntos de venta, en el Corte Inglés, en Amazon, en todos los sitios, en librerías especializadas, podrás encontrarlo. Y sí, bueno, el subtítulo, como digo yo, al final, como has visto, los subtítulos más o menos definen de qué va el libro. En este caso, el subtítulo son 21 trucos para escapar del sistema, recuperar tu libertad y proteger tu patrimonio. Empieza el libro con una gran pregunta, y es si esta historia que yo cuento, porque repito que es una novela, hay unos personajes, hay una serie de situaciones, hay intriga, hay misterio, hay aventura, bueno, pues he intentado mezclar un poquito todo para que el lector le sea, para llegar a esos muchos lectores que leen novela pero no leen ensayo, y también a los que leen ensayo que también lean novela, porque lógicamente, como he dicho, ese subtítulo, 21 trucos para escapar del sistema, recuperar tu libertad y proteger tu patrimonio, pues ya sabemos de qué va a ir la novela, ¿no? En este caso hay un matrimonio con 2 hijos que, bueno, pues lo típico, ¿no? Les vendieron que tenían que estudiar, que tenían que trabajar, que tenían que pagar impuestos, y al final se van dando cuenta que van pasando los años y cada vez están más atrapados en ese sistema. Entonces, de repente conocen de forma casi por azar, por un mensaje en el móvil, pues de repente les entran una serie de, casi un juego, una serie de pruebas, y descubren lo que es pues un lugar que se llama Ciudadela Ulises, y es una comunidad secreta donde la gente ha aprendido a ser libre, a proteger su dinero, y bueno, pues de todas esas cadenas, cómo las van rompiendo. Y a partir de ahí hay una serie de pruebas, como digo, hay una serie de 21 relatos, que son 21 trucos más otros 2 extra, donde, bueno, pues se hace un guiño a Bitcoin, de ahí lo de los 21. De hecho, el libro tiene que ver con Bitcoin. Y bueno, pues ahí, bueno, pues por decirte lo que tú dices, 3 o 4 trucos en primicia, porque yo creo que esta es la primera vez que hablo como entrevista de este cuarto libro, porque todavía no ha salido. Toda la parte de marketing, Planeta me ha pedido expresamente que espere para el lanzamiento, y tenemos que diseñarlo para, bueno, pues poder llegar al mayor número de gente y que este libro le sea útil, ¿no? Pero ya que nos hemos tirado a la piscina, comentarte que los 3, 4 o 5 primeros trucos de esos 21 más 2 que hay, siempre decimos 21 más 2 por ese motivo, por el guiño a los 21 millones de bitcoins. Pero bueno, el primer relato, como digo, los 21 están muy bien porque son relatos de personas, situaciones, entonces son como cuentos con una moraleja, ¿no?
Y, por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con la mochila invisible, ¿no? Y tiene que ver con lo que se denomina patrimonio transfronterizo, ¿no? Básicamente es la historia de Elena, de una chica de Ucrania, donde, bueno, pues tenía una serie de patrimonio real, de repente, pues por la guerra de Ucrania le suceden una serie de cosas y, bueno, pues ahí se da cuenta que la verdadera riqueza la puede tener de otra manera, ¿no? Y ahí dejo ese tema con ese primer truco. El segundo tiene que ver con la inflación en la caja fuerte, otro relato que se llama Inconfiscación y protección patrimonial, donde Carlos, ahí ahora nos vamos a Argentina, y ese relato tiene que ver con Carlos, con una situación que vivió él, pues con el dinero que tenía en el banco, con ese corralito, y bueno, al final, pues cómo a través de Bitcoin, pues logró salvar ese patrimonio, ¿no? Son historias, no voy a dejar ahí si son reales o no, pero hay mucho de realidad en el libro. El tercero tiene que ver con un relato de la carta del abuelo, donde al final un abuelo redacta una carta para sus nietos, para uno de sus nietos en concreto, y le traspasa toda su herencia sin intermediarios. Entonces hay un relato también muy llamativo con esa reflexión profunda, donde de repente te puedes dar cuenta que puedes dejar toda tu herencia, como yo he visto en muchos ricos, y de eso hablo en el primero y en el tercer libro, de cómo cada vez más muchos ricos cambian su patrimonio a Bitcoin y luego lo hereda quien quiere que lo herede, ¿no? Y sin trámites, sin intermediarios, sin nada, ¿no? Ese sería otro tercer truco. Y por último podríamos decir el de la pizzería de las 3 llaves, también un relato de un pizzero que, bueno, pues lo que hace a través de la pizza y a través de un serie, de lo que se llama la multifirma, pues logra dejar también parte de los beneficios a caso de que le pase algo a las personas que quiere, ¿no? Entonces, bueno, más o menos esos serían 3 relatos de los 21 más 2 que hay, y donde se le va llevando al lector a través de aventuras a que descubra cómo puedes llegar a ser más libre y cómo luego siempre hay una comunidad. Ten en cuenta, David, y ya con esto termino, que tú me conoces bien, y lo bueno quizás de estos libros es que no son teóricos y que para cualquier persona que quiera poner cualquiera de los cientos de trucos que hay en los 4 libros, pues tenemos una comunidad de profesionales, entre ellas estás tú también, que tú, bueno, eres un partner nuestro, donde enseñas a, pues esto precisamente, ¿no? A planificar el medio y largo plazo a través de lo que son los ahorros y el dinero, y a través de inversiones inteligentes, porque el medio y largo plazo, pues no somos como el alemán o como el británico o como el americano, que sí desde bien joven empieza a planificar ese medio y largo plazo y destina parte de su dinero a esa planificación. Entonces, como decía, lo bueno que tenemos nosotros es que cuando alguien quiere poner en marcha, incluido esto que acabo de decir, Ciudadela Ulises, pues siempre hay un grupo de expertos que ya llevan años conmigo, que se dedican a ayudar a la persona corriente a que logre todo lo que quiere, ya sea preservar el patrimonio, que no le quiten su casa, que no se produzca un desahucio, que no le embarguen una cuenta, que pague menos impuestos legalmente. Es decir, todo lo que yo digo en los libros, luego ayudamos a la gente a ponerlo en práctica, con un montón de gente que trabaja con nosotros en un montón de empresas también, para ayudar a esto, a que estos trucos se materialicen. Justo. A mí me encanta toda esta parte que comentas de los trucos en general, ¿no? Yo la primera vez que leí el libro, te confieso, Juan, que lo vi desde un punto de vista, o sea, al principio era como, bueno, sí, los trucos de los ricos, a vernos qué nos va a contar. Siempre solemos tener esa parte, ¿no? De a ver lo que me va a contar este hombre que yo no sepa, ¿no? Como somos en España todos sabimos de todo, somos todos tan sabiendos, pero cuando vamos a la parte de la humildad y nos ponemos a ver y a aprender realmente del libro, a mí te digo que llevo 25 años en el sector, que tú me conoces bien y sabes que hemos ayudado a muchísimas personas con sus finanzas, pero aún así, muchos, por no decirte todos los trucos, para mí fueron una revelación, ¿no? Y esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer. ¿Hasta qué punto las personas que nos están viendo pueden aplicar esos trucos sin tener grandes fortunas y grandes patrimonios? Porque no hace falta tener 1 millón de euros para invertir, ¿verdad? Podemos tener pequeñas cantidades, pero ¿hasta qué punto son aplicables estos trucos que comentas en tus libros para personas, ciudadanos de a pie? Claro que sí. Figúrate que lo has definido muy bien, David, al principio, ¿no? Es decir, al final tenemos tantísimos prejuicios, estamos tan contaminados por la educación que hemos recibido, por los medios de comunicación. Al final es como ese segundo libro, ¿no? Yo siempre digo que si tú quieres crearte un patrimonio es mejor que no tengas ni idea de inmuebles, porque te va a ser más sencillo, como al final ha ocurrido. Gente que no tenía nada más que unos ahorros o ni siquiera ahorros se han hecho con un patrimonio, porque en ese libro segundo explico esas 92 formas prácticas de cómo yo lo hice. Entonces al final aprendí que los ricos
creaban negocios, montaban negocios, compraban inmuebles, ponían en marcha esos trucos que decías tú en el primer libro sin poner un euro. Y eso fue lo que me voló la cabeza. Entonces, para construir primero hay que destruir. Para poder llenar una taza tiene que estar vacía. Y la mayoría de las tazas, la mayoría de los cerebros de la gente, el mío también, está totalmente contaminado, está lleno de información que no sirve. Y hasta que la vida no te quita todo, como me pasó a mí, hasta que la vida no te quita todo y de repente te dice ahora no tienes nada y ahora tienes que construir otra vez algo, ahí es cuando despiertas. Y como digo, tuve esa fortuna de encontrarme con ese grupo selecto, pero es así, es decir, los libros están escritos para, y quizás es lo que más llama la atención, que dices tú, pero si yo puedo salvar mi patrimonio, si yo puedo hacer este truco que hacen los ricos, si yo puedo hacer todo esto sin tener grandes patrimonios, poco a poco, y eso es lo que quizás revolucionó. No es un libro donde se va a criticar a los ricos, porque insisto, una cosa son los ricos que te salen en los programas de Telecinco, lo que ves en los medios, en las revistas, gente que es ostentosa, gente que al final lo que hace es presumir, que está bien, pero yo hablo de otro tipo de ricos. Eso que hace que tú al final seas más libre, controles tu dinero, controles tu vida y no vayas haciendo lo que hace todo el mundo. Pero tienes toda la razón y eso es lo bonito, que empiezas con esos trucos descubriendo que muchos de ellos, prácticamente la totalidad, los puedes poner en marcha con economías domésticas. Son cercanos, son realmente muy aplicables para todas las personas y eso me encantó porque son trucos cercanos, eso es fundamental. Respecto al este siguiente bloque, quiero enfocarlo para todos aquellos que nos conocen y que no han invertido en inmuebles, tal vez por su forma de entender la vida o porque han invertido en otros activos en definitiva, ¿no? ¿Qué se enseña o cómo se enseña en este club de inversiones en inmuebles que nos hablabas de él? ¿Cómo se enseña esa forma de yo no tengo ni idea, yo nunca he invertido en inmuebles, quiero empezar desde cero, pero veo mucha información en internet, pero he visto que este hombre lleva muchos años de experiencia, he visto que me genera esa confianza y yo creo que Juan Aro va a ser la persona que me ayude a mí para poder invertir en inmuebles. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo me uno al club? ¿Qué les dirías a esta persona que quiere empezar pero no sabe cómo hacerlo? Claro que sí. Bueno, al final, como he dicho antes, desde que empezamos a escribir el primer libro hasta ahora que vamos con el cuarto, siempre lo que queremos crear antes de empezar a escribir es lo que has comentado también. Es decir, que tengan una serie de profesionales, de expertos que puedan acudir, que además son expertos que llevamos un montón de años haciendo lo que hacemos, con lo cual entendemos lo que realizamos, desde de repente si tienes una inspección fiscal, si tienes que hacer un recurso, si tienes que montar una sociedad, si te quieres hacer autónomo, si quieres empezar a multiplicar tu dinero, si quieres lo que quieras, ahí tenemos una serie de gente que te va a ayudar. Pero, como digo yo siempre, hay dos tipos de personas, los exploradores y los aventureros. Es decir, el explorador es aquel que va a intentar aprender poco a poco y para eso tiene recursos dentro de nuestra comunidad para que él aprenda a hacerlo, entre ellos, como no, el segundo libro, que eso también le va a abrir la mente y va a empezar a hacer cosas por su cuenta. Y eso está bien. Y eso es para lo que llamamos el explorador. Alguien que quiere explorar o incluso que quiere hacer inversiones a medio plazo, 3, 5 años, quiere tener inmuebles para alquilar. Ese podría ser un ejemplo dentro del club nuestro. Y luego está el aventurero. El aventurero es aquel que tiene su vida más o menos ya organizada, que no tiene tiempo para aprender, que no quiere destinar recursos propios y lo que hace es venir a nuestro club y nosotros le ayudamos para que pueda entrar en operaciones inmobiliarias con nosotros o bien para que él pueda comprar inmuebles rentables y nosotros le hacemos toda la parte previa, o que es previa anterior a la compra, le compramos el inmueble que necesita o que desea y luego toda la parte de gestión, es decir, estamos acompañándole para que no tenga que preocuparse en decir, bueno, ¿y ahora cómo hago esto o cómo hago aquello? Entonces esa es la parte de los dos tipos de personas o de inversores, el explorador y el aventurero. El aventurero es más persona que dispone de poco tiempo y no quiere aprender y está perfecto, se apalanca. De hecho, hablo de uno de los trucos en el primer libro de cómo los ricos utilizan mucho el apalancamiento humano, esto que acabo de decir. Oye, ¿para qué voy a dedicarme a aprender en inmuebles? Me va a llevar un montón de años y tengo un grupo de gente que quiero ver cómo lo hacen, ¿no? Y puedo yo entrar con ellos. Y eso es lo como está diseñado el Club de Inversores en Inmuebles nuestro. Qué bueno. Me parece genial, ¿no? El hecho de... Porque siempre hay exploradores, siempre, ¿no? A quien nos gusta explorar y que nos gusta verlo o hacerlo por Sí. nuestra propia cuenta, pero si nos dan el atajo, creo que va a ser siempre mucho más inteligente que los Exacto. otros, prueba, error,
hasta que lleguemos a un punto en el cual pues ya lleguemos a la misma conclusión que ha llegado tú 10 años antes. O sea que no tiene mucho sentido el perder tanto tiempo. Me parece un atajo muy inteligente. ¿Por qué elegiste esta forma de invertir entre las muchas que hay? ¿Por qué inmuebles? ¿Por qué fue esa decisión de decir, venga, voy a empezar a invertir en inmuebles? ¿Cómo fue ese inicio de Juan Aro empezando a invertir en inmuebles? Claro, al final tú tienes delante de ti un montón de posibilidades a la hora de multiplicar tu dinero, ¿verdad? A la hora de querer tiempo. De hecho, los inmuebles yo me acerqué a ellos porque yo toda mi vida, una de mis grandes pasiones es el baloncesto y yo he sido árbitro, jugador y entrenador de baloncesto y ahora soy un aficionado tremendo. Me trago un montón de partidos de baloncesto porque es mi pasión. Entonces, figúrate, contestando a tu pregunta, yo me fijé en los inmuebles porque al final uno dice, vale, ¿cómo puedo multiplicar mi dinero? Puedo utilizar los mercados financieros, lo que es el trading, lo que es la bolsa. Puedo montar empresas, puedo tener participaciones de empresa, puedo ser autónomo, es decir, te pones a mirar formas de generar ingresos y vale, están bien, pero solamente quizás vi en los inmuebles una posibilidad que no la encontré en otros activos a la hora de poder multiplicar el dinero, y es que yo lo que quería era hacer 2 operaciones al año y luego dedicarme a mi pasión, que era el baloncesto, sin tener que preocuparme de pagar facturas o de llegar a final de mes. Y por eso me interesó el mundo inmobiliario, porque yo en el año 96, que es cuando empecé, 1996, a hacer operaciones inmobiliarias, me daba cuenta que podía compaginar perfectamente sin que sufriese mi familia, y yo ya tenía ahí en esa época un hijo pequeño, y luego tuve la segunda, Sara, un poquito más tarde, y el mundo inmobiliario siempre me ha dado esa posibilidad, libertad. Es decir, hago ciertas operaciones, tengo ingresos potentes y ya me dedico a mi pasión, que es entrenar, y no tengo que estar como un pollo sin cabeza llegando a todos los sitios haciendo las cosas mal, porque como tú bien sabes, vivir del baloncesto o vivir del deporte, pues eso, es complicado. Es verdad que yo vivía en París del baloncesto, era árbitro en Francia, y ahí vivía muy bien, pero luego me tuve que venir a España y ahí es cuando vi la diferencia de salarios, la diferencia de condiciones, Oiga. y yo seguí entrenando, seguí haciendo mi carrera en España como dentro de lo que es entrenador, árbitro y jugador, pero ya no para vivir de ello, ¿no? Y eso es por lo que me fijé, porque el mundo inmobiliario, si tú sabes hacerlo bien, pues te da esa posibilidad de hacer pocas operaciones. Otra cosa es que te vuelvas loco y al final eso te enganche y al final pues te refugies en el trabajo o en tener mucho dinero. Por eso yo siempre hablo que el inmueble es un medio, igual que el dinero es un medio para que tú tengas un fin mayor, ¿no? Pero eso fue la razón por la que me inicié en los inmuebles, por el tema del baloncesto, que quería seguir haciendo baloncesto. Es así. Qué bueno. Pues esa historia no la conocía, fíjate, me quedo con... Y además, al fondo se ve el balón de baloncesto, ¿no? Con tu nombre, con Juan Aro ahí, o sea que otro guiño más ahí de tu pasado, ¿no? Sí, sí. Tengo muchas cosas de baloncesto y bueno, de hecho elegí vivir en Málaga. Cuando me vine aquí a vivir en Málaga, pues uno puede entender pues cerca de donde vivo, ¿no? Porque si mi pasión es el baloncesto, pues ya puede saber uno dónde puedo cerca de vivir, porque yo busqué un sitio para seguir yendo todas las semanas a ver baloncesto. Entonces, ese es un poco el juego. Mi vida siempre ha sido el baloncesto, el escuchar las señales. Me dediqué al mundo del trading y la bolsa, pues un poco lo mismo, porque los inmuebles me daban esa posibilidad, ¿no? Y por eso quizás los libros han gustado tanto, porque ven que hay un componente de no querer más, de no tener más. Sin embargo, cuando hablas de los ricos, parece ser que el rico nunca tiene suficiente, siempre quiere más. Y uno se aleja de esa filosofía muchas veces porque quiere vivir. Y cuando se acercan a esta, dicen, anda, pero si puedo tener todo, puedo tener inmuebles, puedo tener empresas, puedo tener ni dinero, puedo tener tiempo, mucho tiempo, pero todo hace falta que pongas en marcha muchos de estos trucos para que puedas tener lo mejor de todo, ¿no? Y es lo que he intentado hacer. Que me encanta, ¿no? Y siempre que hablo contigo siempre aprendo cosas nuevas y la verdad que me encanta el que puedas aportar tanto valor. Vamos a hablar del lado oscuro, porque no todo es tan bonito, ¿eh? Sabemos que no es todo color de rosa. Hay ventajas, muchas, ingresos pasivos, etcétera, ¿no? Pero desventajas también hay. ¿Podemos nombrar alguna de estas ventajas y desventajas del sector inmobiliario? Todo aquel que quiera empezar ahora a invertir o ya tenga algún inmueble incluso, ¿no? Mira, yo te recomiendo esto, pero realmente tenga en cuenta esto otro. Sí, efectivamente. Figúrate que yo siempre hablo, y tú me has escuchado decirlo, David, que es muy importante el entorno. Cuando entras en una familia de inversión, ya he dicho antes la bolsa, lo que son los negocios o lo que son los inmuebles o ingresos pasivos o lo que son royalties, hay un montón de posibilidades de hacer crecer tu patrimonio. Pero lo más importante dentro de los inmuebles, como tú preguntas,
o como en todo, es eso, ¿no? Es decir, primero no ir a lo loco. Vemos que la legislación de los últimos años para acá está siendo perjudicial para todo aquel que quiere tener un patrimonio inmobiliario. Cada vez aquel persona que tenga un inmueble, aunque sea uno o dos o tres, pues estamos viendo que, bueno, pues se protege, no es que lo diga yo, se me está viendo que se protege al delincuente, se protege a aquel que no quiere pagar, a aquel que se aprovecha, y al final, pues todo esto lo que hace es que al final necesitas ser, como digo yo, en vez de un turista, un residente. Es decir, en vez de ser un turista que llega a un barrio nuevo y mira a ver que está un poco perdido, porque oye, no es el sitio donde yo me muevo, vengo de turista. ¿A quién tienes que preguntar? A un residente, a alguien que viva allí, que te enseñe el barrio. Pues esto con los inmuebles es lo mismo. Los inmuebles tienen, como bien dices tú, muchas posibilidades. De hecho, mi primera inversión con mi mujer fue en el año 95 y nos estafaron, perdimos todos nuestros ahorros en nuestra primera vivienda y era cerca de Madrid, y lo clásico, empiezas a hacer pagos, pagas una entrada, empiezas a hacer pagos periódicos y al cabo del segundo año la obra se para y se quedan con todo el capital y tú te quedas sin nada, con letras de cambio, lo que eran las letras de cambio donde tú firmabas como una especie de pagarés, que eso luego lo descontaban y tú te convertías en alguien que debías dinero. O sea, una auténtica locura. O sea que todo esto también ha pasado siempre. Entonces ahí descubrimos, ahí lo bueno que hicimos mi mujer y yo es que teníamos dos opciones: o ser una víctima y decir esto es una mierda, el sector inmobiliario, hay mucho pirata, o empezar a aprender. Y decidimos lo segundo, empezar a aprender el sector inmobiliario, y ahí nos dimos cuenta de la cantidad de cosas que hay y la cantidad de peligros, como tú bien dices. Hay muchos peligros en el sector inmobiliario de que al final te terminen engañando, que compres algo que no sea rentable, que al final los impuestos se coman la rentabilidad, que un inquilino tanto tuyo o no tuyo o de arriba que no pague, que empiece a hacer ruido, uno ocupa. Hay mil opciones. Siempre hay una frase que me has escuchado decir a mí también, que digo, todo aquello que te pueden quitar con una firma no es tuyo. Es decir, una cuenta bancaria, un inmueble, hay un negocio, hay muchas cosas que tú te crees que son tuyas, pero no lo son. Entonces tienes que ser consecuente con que una pandemia, como pasó, pues perfectamente pueden hacer que lo que tú crees que es seguro, un negocio donde has metido tu dinero, ya no lo es, ya lo has perdido y te has arruinado. Pues esto pasa con los inmuebles. Entonces, por eso digo yo, por eso tú me conoces, que soy muy cortoplacista, porque para mí los inmuebles es algo que te tiene que permitir recuperar la inversión en menos de 5 años, si no, no me interesa. Y eso significa que ya los números cambian totalmente, porque cuando tú dices que entras en un inmueble y tú pretendes recuperar lo que pusiste en 10 o 15 años, para mí no interesa, pero para mí es mi filosofía. Por eso que tú has dicho, porque tiene muchos riesgos. Y entonces, si tú de repente esos riesgos no los tienes en cuenta, la gran famosa frase de Matt Damon, de este actor, que dice espera lo mejor pero prevé lo peor. Eso es vital. Y la gente va con las finanzas, va con el dinero, va con los inmuebles, va con cualquier tipo de inversión sin ningún tipo de miramiento, no esperando lo peor. ¿Cuánta gente ha perdido dinero en exchange, ha perdido dinero en productos financieros, como tú recordarás, con las preferentes, el tema de Fórum Filatélico, de los sellos? Recordemos que el sistema, todo como está organizado el mundo del dinero, la banca, los gobiernos, el Estado, el mundo de la bolsa, absolutamente todo está coordinado para que el 90% pierda. Y tú te crees que tú eres ese 10%, y es mentira, tú eres del 90%. Y es así. Te puedes creer la mamá de Tarzán, yo me lo he creído, yo he perdido mucho dinero en muchas inversiones, y por eso al final digo, cuidadito, es decir, por eso soy tan cauto con todas las inversiones, y le digo a la gente, si vas a invertir en inmuebles, guarda el dinero y aprende, o apaláncate en alguien que de verdad confíes, y vamos a ver cómo lo hace y de qué manera garantiza el patrimonio. Y eso es lo que quizás la gente se acerca a nosotros, que ven que somos personas tremendamente precavidas, que damos 1000 vueltas a todas las cosas con 1000 escenarios diferentes, y siempre con la premisa de que tú recuperes tu capital y tu beneficio muy pronto. Y eso es lo que no se puede decir de muchos inmuebles, que te das cuenta que están ahí, ¿no? Que en cualquier momento lo puedes perder por un embargo, por una denuncia. No tiene que ser un embargo de la Seguridad Social o de Hacienda, puede ser una denuncia de tu vecino que tiene un buen abogado y perfectamente te puede pedir un embargo preventivo de tus cuentas bancarias y de sus inmuebles. ¿Ves? El inmueble al final es una golosina donde mucha gente lo quiere atrapar. Entonces, si tú lo tienes pagado, lo tienes libre de cargas,
Es algo que debes de proteger y eso es lo que enseñamos nosotros, a proteger ese activo. Pero como tú muy bien decías, no hay muchas cosas. Desde ese momento que te he dicho, los impuestos tan altos que conlleva, la poca rentabilidad que da a nivel anual si no sabes hacerlo, el hecho de la cantidad de complicaciones que puedes tener de lo que es las ocupaciones ilegales, el hecho de confiar en la justicia pensando que te va a dar la razón. Gente que se ha arruinado absolutamente porque dependía de ese inmueble para tener un segundo salario y ya no lo tienes, sino que además tienes que pagar los consumos de algo que ya no te produce dinero. Ahora estamos viendo lo que ha pasado en Holanda, creo que es, creo que en Noruega también lo quieren implementar, que es ese famoso impuesto del 36% por las ganancias no declaradas. Estamos en un mundo, ya no es España, estamos en un mundo de locos, donde al final me estás diciendo que yo tengo, bueno, con los inmuebles lo han dejado por ahora fuera, pero seguro que España y otros países van a decir que con los inmuebles también. Significa que tú tienes oro, que tú tienes acciones, que tú tienes lo que sea que te puedan controlar, y de repente dicen, me da igual si usted no venda o no vende, usted... esto ha subido un 20%, pues usted me tiene que dar el 36% de ese 20%. Como usted no tiene dinero para pagarme, pues le voy a obligar a vender. Entonces, al final, es algo de locos, donde dices tú, ¿pero qué me está usted diciendo? Me está cobrando algo que todavía no tengo ni un euro de beneficio y me dice que le pago un 36% de lo que no sea, de las ganancias no declaradas. Entonces, es absurdo. Entonces, vivimos en un mundo donde dices tú, vale, lo que cuenta Juan en sus libros cada vez tiene más sentido. Yo era profesor del máster de emprendedores en el 2012 y de Sergio Fernández, y me acuerdo que cuando yo contaba todo esto en aquel entonces se me tachaba de loco. Cuando iban pasando los años, 2016, 2017, 2018, ya la gente era al contrario. La gente quería estos trucos porque se estaba dando cuenta que los políticos, los gobiernos, todo lo que son las regulaciones europeas, todo lo que estaba pasando, ¿era para qué? Para quedarse con tu dinero, con tu patrimonio, con los inmuebles. Entonces ya a la gente le interesaban estos trucos legales. Espérate que esto me interesa. No quiero que al final yo pague muchísimos impuestos. Ya sabes lo que está pasando en España. Somos el número 1 en recaudar impuestos, pero las carreteras cada vez están peor, la sanidad está cada vez peor, todo está peor. Y tú tienes que seguir pagando cada vez más impuestos. Y la pregunta del millón, y no quiero que me responda nadie, es ¿dónde va todo ese dinero si no se destina al pueblo? Y la respuesta también la sabe todo el mundo, pero la gente no hace nada. Y si no haces nada, pues cada año será peor. Pero aquellos ricos que sí saben y que tienen ese conocimiento, todo eso no les preocupa, porque lo que hacen es evitar que con una firma, y ahí está el secreto, que con una firma te quiten lo que tienes. Por eso no creo tanto en inversiones donde cualquier normativa, reglamentación, ya no puedes sacar tu dinero. Entonces tu dinero no es tuyo. ¿Tu casa es tuya? No. Tú eres un usufructuario. No, es que está mi nombre. Mentira. ¿Tu cuenta bancaria es tuya? Mentira. No es tuya. En cualquier momento, cualquier regulación, ya pasó en Estados Unidos en los años 70, donde salió una regulación nueva y expropiaron absolutamente todo el oro de gente que tenía oro en su casa. Entonces, al final, cuidadito con aquello que tú crees que es tuyo, porque no lo es. No, totalmente. Y estamos buscando siempre la libertad, ¿no? El decir, pagar menos impuestos de forma legal, siempre dentro de las regulaciones, pero al final lo que queremos, el resumen de todo es la palabra libertad. Eso es lo que estamos buscando, libertad. ¿Por qué en este país, Juan, se castiga tanto al que persigue la libertad, ¿no? Y por qué el sistema en general, sistema en mayúsculas, no nos quiere libres? ¿Qué pasa con esa parte que nos dijeron una cosa pero ahora es otra, ¿no? ¿Por qué no nos quieren libres? Claro, por ese motivo, porque es más fácil, lógicamente, dominar gente borrega que lo que hace es decir que sí a todo, pero que no se preocupan de conocer otras formas, otros sistemas. Es verdad que la juventud ya viene con otras premisas, ya viene con otras ideas, ya sabe qué hacer con el dinero, que ya invierte más en activos reales. Hay cierta juventud y bueno, y no juventud, gente de 60 años. Yo cuando he ido a eventos de todo tipo veo que la media de edad cada vez es más alta también, porque la gente a partir de los 40, 50 se empieza a preocupar porque ve claro que hacia donde tendemos no tiene un buen final. Pero los estados, los gobiernos y la banca no te va a explicar nunca todo esto que yo explico en los libros y lo que yo descubrí de los ricos de verdad, que tampoco les preocupa lo que sucede porque están en otra liga diferente, y donde saben que si tú confías en esos lobos que yo explico en los libros, que son los que regulan y los que te hacen cada vez más pobre, pues estás cambiando tu tiempo y lo estás tirando por la basura. Lo que tienes que hacer es dedicar tu tiempo a buscar eso que tú quieres lograr. Empresarios donde yo desvelo trucos. Mira, por ejemplo, esta semana hablábamos de una operación a corto plazo
que es lo que hace el rico. El rico que dice, a ver, yo tengo que pagar el 25% de impuestos a sociedades. Vale, hay una normativa donde me dice que los 2 primeros años puedo pagar el 15% en una empresa de nueva creación. Pues ¿qué haces? Pues si vas a hacer una operación inmobiliaria o de cualquier tipo que vas a recoger unos beneficios en menos de 2 años, lo que haces es montar otra empresa y a partir de ahí, con esa nueva empresa nueva, haces el negocio y ya te estás ahorrando un 10%, del 15 al 25%. ¿Ves? Esta mentalidad es la que te hace buscar esos recovecos legales para que al final tú digas, bueno, pues voy a pagar lo que quiero pagar, no lo que me dicen que tengo que pagar. Ya sabes que Elon Musk y las grandes personas que tienen ese conocimiento dicen, ¿por qué voy a pagarme yo un sueldo alto si tengo otras muchas formas de cobrarme donde no tengo por qué pagar quizás una seguridad social que cada vez está peor? Pues evito el pagar esa seguridad social, pago simplemente autónomos, pero lo que no hago es que encima me quiten de mi nómina o tengo que pagar un IRPF extra. Entonces al final hay un menú muy grande de platos donde tú utilizándolos y sabiendo cómo utilizarlos y con un buen asesor, pues al final puedes, lógicamente, pagar menos impuestos legalmente y proteger también ese dinero, si sabes hacerlo. Ahora, si haces lo que hace la mayoría, quejarte y hacer las mismas pautas que te ha dicho tu asesor o tu abogado, pues está claro que, bueno, pues seguirás así año tras año. El rico no. El rico busca esos caminos alternativos, ¿no? Es así. Como decía Albert Einstein, ¿no? Si sigues haciendo los mismos, nunca vas a tener los mismos resultados. Vas a tener los mismos resultados si sigues haciendo lo mismo. Claro, si no, claro, lo contrario sería... Sí, pues absolutamente. Yo creo que el sistema al final no nos quiere libres porque no le interesa que seamos libres, entre otras cosas, porque hay una gran mafia ahí montada, ¿no? Que no vamos a señalar a ningún sitio, pero todos sabemos dónde está la situación. Y es que yo recuerdo que a mí me voló muchísimo a la mente cuando yo empecé en el año 99 con las primeras inversiones en bolsa, ¿no? Tú llevabas ya algunos años en inversiones, pero yo lo empecé justamente porque quería retar un poco no al sistema, sino... Mi padre ha sido albañil toda su vida y yo he visto siempre el trabajar muy duro para ganar mucho dinero, ¿no? Me habían inculcado el que había que trabajar muy duro para ganar mucho dinero. Y había algo dentro de mí que decía que no tenía por qué trabajar tan duro como mi padre, que había sido albañil y que estaba haciéndolo y era... Yo me acuerdo que se levantaba a las 7 de la mañana, llegaba a las 8 o 9 de la noche, después de viajar muchísimo y yo no quería eso, ¿no? Para mí. Y cuando empecé a invertir en bolsa, vi... Uno de los conceptos que más me voló a la mente fue la capitalización compuesta. O sea, que yo puedo invertir y aparte lo que gane lo puedo reinvertir para que siga creciendo de forma exponencial. Para mí aquello fue como wow. Y eso fue con apenas 20, 21 años. ¿Qué le dirías a estas personas que aún no conocen la magia de la capitalización compuesta y cómo pueden empezar a aplicarla también en sus vidas? Porque no es algo para solo millonarios, ¿no? Pueden hacerla cualquier persona, ¿verdad? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que vives en una sociedad, como decías tú antes, con respecto a por qué nos quieren de esta manera, ¿no? Tan pobres en todos los sentidos. Pues es fácil, lógicamente, que al final ese pobre con una paga X, pues quiera seguir apegado a esa paga, aunque eso conlleve no poder salir a cenar a un buen sitio o viajar, ¿no? Entonces uno dice, termina renunciando a sus sueños y a ser libre. ¿Y qué te ha ocasionado todo eso? Esa ignorancia, donde te han dicho que es bueno ser ignorante y que es bueno que no emprendas y que no hagas nada. Con la parte del tema de la capitalización compuesta, como comentas, es un poco lo mismo. Vivimos en una sociedad donde el cortoplacista es el que vale, la dieta tiene que ser en menos de 15 días, que funcione y todo tiene que ser muy rápido, ¿no? Y sin embargo, lo que dice la capitalización compuesta es todo lo contrario, y es que al final... lógicamente los rendimientos que vas a tener futuros si tú haces interés compuesto pues al final van a ser mayores, ¿no? Bien es cierto que yo hago ahí un paréntesis donde digo, eso está bien, pero vuelvo a lo de antes. Quédate con qué pasa si sucede todo lo peor. Por ejemplo, nosotros tenemos una división de bots de trading que son automáticos. Yo cada vez creo más en las máquinas. No digo que de las personas menos, pero sí es verdad que te das cuenta que con todas las estafas y todos los engaños que hay, todas las normativas, al final te quieren eso, ¿no? Callado, no puedes decir nada. Y es verdad que las máquinas me van demostrando cada vez que bueno, ahí hay un horizonte muy interesante. Entonces, como decía, tenemos una serie de bots de trading automáticos donde una persona pues, puede conseguir esto que tú has dicho, a través de un capital 500.000 euros, pues esos rendimientos van haciendo que al cabo del tiempo, si tú vas sumando el capital más los intereses, consigues unas rentabilidades muy grandes. Ahora bien, si aplicamos esa frase que para mí es un credo, es espera lo mejor pero prevé lo peor,
lo podemos trasladar a los inmuebles, lo podemos trasladar al trading, lo podemos trasladar a un fondo de inversión. La pregunta siempre es la misma, es decir, todo eso es maravilloso, pero siempre que tú rescates lo que pusiste. Recuerda que el rico lo primero que hace es recuperar su capital y si puede ser ni ponerlo y retirar esos rendimientos. Si tú compras un inmueble para alquilarlo, lo he dicho antes, ¿qué hace el rico? El rico dice, a ver, yo en menos de 2 o 3 años, si lo tengo alquilado, ¿me lo he pagado entero? ¿O en 4 años? No, es imposible, Juan, porque si un inmueble vale 100.000 pavos, no te van a dar 25.000 euros de alquiler. Vale, pues ese inmueble no me interesa. Y entonces uno dice, pues entonces hay muy pocas rentabilidades en muy pocos inmuebles. Mentira, hay muchos, pero lo que tienes que ver, y como digo, inmuebles en cualquier otra inversión, el bot de trading, cualquier inversión que sea, ¿la puedo recuperar en 2 o 3 o 4 años? Sí. Pues me llevo el capital y ya, si eso falla, si eso cae, si hay un corralito, si hay una quiebra, si hay lo que sea que pueda existir, si lo pierdo, ¿tú te llevaste ya algo? Lo mismo que he dicho antes con los negocios. Si tu negocio mañana quiebra, ¿qué te has llevado del negocio? Pues nada, porque lo tengo reinvertido. Eso es algo malo. Porque hay muchos negocios que hacen lo mismo. Reinvierten todo para facturar más, vuelven a reinvertir todo hasta que eso explota. O hay una inspección o pasa cualquier cosa y se acabó el cuento. Y ya no puedes rescatar nada. Y ahora de repente empiezas a decir, tenía que haber sacado este dinero, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho lo mismo con la magia de la capitalización. Dicho esto, no digo que no tengamos que hacerlo, digo, tienes que hacerlo, pero sabiendo que tienes que intentar, sobre todo, por ejemplo, si tú obtienes un capital, no es lo mismo un capital de 1.000 euros que te han llegado por un regalo, donde tú puedes coger esos 1.000 euros que te han costado meses, muy poquitos meses, reunirlos, los pones ahí a que produzcan interés compuesto, fenómeno. Retiras un poquito de rendimientos y ya está. No es lo mismo una persona que coja 1.000 euros que le ha costado 10 años reunir 100 euros y que de repente lo pone para que sea la capitalización compuesta y de repente en el mes en el que sea pasa cualquier cosa, simplemente que él tiene un embargo estúpido que y de repente ese dinero cuando lo quiere rescatar se lo han quitado. Y dices tú, oye, qué maravilla, tenía la capitalización compuesta, pero a la hora de la verdad me lo han quitado. Hay trucos para evitar que eso pase, ¿vale? Hay formas para evitar que eso ocurra y nosotros los enseñamos para que aunque tú tengas todo embargado a tu nombre, tú puedas cobrar esos rendimientos. Pero lo normal es que quien no sepa, como le pasan a muchos actores, a muchos cantantes, a muchos escritores que tienen los derechos de autor de sus obras, los tienen embargados durante un montón de años. ¿Por qué? Porque no aplicaron muchos de los trucos que yo comento en ese libro, que hay gente que sí lo hace y ya eso está a salvaguarda de que te pase algo y de repente pierdas todo ese capital presente y futuro que no pueden ni heredar tus hijos. Entonces, al final, todo es eso, ¿no? Algo que tú haces muy bien, que es la estrategia, la planificación, el ver cómo la capitalización compuesta puede funcionar, pero poniéndonos en diferentes escenarios. Por ejemplo, podrías poner esa capitalización compuesta en una empresa distinta a la que tienes, donde al final estás adquirida, que lo explico en el truco número 12 de mi primer libro, para evitar que aunque te pase a ti algo, ese dinero con capitalización compuesta lo puedas perder. O si lo pierdes lo puedas llevar a otro lugar. Hay muchas estrategias, pero sí, coincido contigo de que falta mucho por aprender. Falta demasiado, no sé si es solo en este país o en general en el mundo, pero hay muchísima falta de educación financiera. Estamos totalmente de acuerdo con esto. Y mira, a mí hay algo que me ocurre mucho con los clientes y es que llegan un poco con el sesgo de nunca he invertido en bolsa, quiero empezar a hacerlo. También han pensado en comprarme una vivienda para alquilarla. O sea, vienen con muchos pájaros y todo en la cabeza, con la intención, porque todo el mundo puede soñar, todo el mundo puede tener una muy buena intención, pero luego cuando yo les aterrizo los números y vamos al papel y nos ponemos con el Excel, ¿no? Yo digo que mi mente es como una tabla Excel, lo clasifico todo en A1, B2. Entonces, cuando ya lo aterrizamos todo es cuando nos damos cuenta que tal vez no se puede empezar abarcando todo, sino que tenemos que irnos primero a un producto, luego al segundo y empezar pasito a pasito a ir planificándonos, ¿no? Respecto a ese, yo le llamo el inversor monoproducto. Este inversor monoproducto que por ejemplo, quiera enfocarse en la parte de la inversión en bolsa, por ejemplo, o la inversión inmobiliaria. Sí es verdad que al no diversificarse, ¿vale? O al menos lo que yo percibo, corrígeme si me equivoco, es que yo lo que estoy viendo es que si alguien quiere empezar a invertir en bolsa, no sabe muy bien cómo hacerlo, pero también quiere inmuebles, y también fondos indexados, y también ETF, y es como que quiere abarcarlo todo y en su vida, y a lo mejor le hace falta 7 vidas para poder hacer todo esto, ¿no? El enfocarse en un solo producto puede ser beneficioso o puede ser más bien contraproducente en este sentido. ¿Cómo veías ese con el que yo denomino inversor monoproducto? ¿Lo recomiendas? Claro. ¿No lo recomiendas? ¿Diversificar es mejor? ¿No? Cuéntame un poquito de eso.
Al final, yo pongo el ejemplo de que todos somos dueños de un hipódromo, ¿vale? Todos. Aunque tú digas que no, pero tú eres dueño de un hipódromo. ¿Por qué? Porque al final tienes varios caballos que van a correr o no van a correr o se van a morir. Por ejemplo, un caballo es el dinero que tienes en la cuenta bancaria. Me da igual si tienes 200 euros, 100 o 300, pero ese caballo cada año corre. Es decir, tus 200 euros de tu cuenta bancaria, cuando tú miras la rentabilidad, eso es una de las cosas que yo aprendí, el Excel que tú dices, lo aprendí de los ricos. El rico que hace el primer año, la primera semana de cada año, ve su hipódromo como está, ve todas las inversiones que tiene del año anterior, el capital, el efectivo, es una inversión porque puede ganar o perder rentabilidad. En este caso sabemos que el euro pierde rentabilidad desde la inflación se lo va comiendo, pero es un caballo, aunque esté cojo, aunque... ¿Por qué digo que está cojo? Porque lo tienes en tu hipódromo, le tienes que mantener, porque ahí lo tienes eso, en una cuenta bancaria, donde sea, lo tienes ahí y al final va perdiendo poder adquisitivo. Ese es un caballo, pero tienes muchos otros caballos también. Es decir, como tú bien decías, si tienes una casa es un caballo, aunque vivas en ella. Es decir, tienes un montón de caballos que dan que dan rentabilidad positiva o negativa. Y dentro de la positiva, ¿qué rentabilidad te está dando? Como tú bien apuntas, si tú tienes todo en Bitcoin, o tienes todo en oro, o tienes todo en un fondo de inversión, o en ETFs, o en acciones de bolsa, o participaciones de empresa, o lo que sea que tengas, o no tienes nada, o oro físico, o plata, esos son caballos. Y al final el secreto está en que cuando tú te acostumbras a ver ese Excel y ver qué hacen esos caballos, si tú tuvieses, ya sé que ahora todo lo pasado, es fácil decirlo, pero ojalá en el 2030, el 18 de febrero del 2030 nos volvamos a hablar, a ver tú y yo, pero cógete un caballo de 1.000 euros y ponlo en oro y cógete 1.000 euros, que tienes otro caballo, quien dice 1.000 pueden ser 500 o 100, y ponlo en Bitcoin, ya tienes un caballo. Vamos a irnos al 2030. ¿Qué pasa con el oro? ¿Qué pasa con los 1.000 euros de euros puros y duros? Ya me dirás dentro de 5 años cuánto vale de verdad 1.000 euros cuando sabes que la inflación real no es la que te vende el Estado ni el sistema. La inflación real es que te cojas tú tus 12, 15 cesta no de la compra, cosas que tú año tras año estás consumiendo y verás que no es un dígito, son 2 dígitos lo que va subiendo cada año el coste de la vida y sin embargo tú estás ganando los salarios, los sueldos. ¿Qué está pasando con el dinero? Ese es un caballo. Entonces mira a ver qué ha hecho el Bitcoin, mira a ver lo que tú decías, tener un fondo de inversión que pasa dentro de 5 o 6 años, pero míralo con perspectiva. Por eso es tan importante la planificación, el hecho de tener seguros, que tú lo conoces muy bien. Oye, ¿qué pasa si de repente, tú que te crees la mamá de Tarzán, de repente tienes un accidente y te quedas con una cierta invalidez? ¿Cómo vas a mantener tu seguro de vida, tu estilo de vida, perdón? ¿Qué tipo de seguros tienes? ¿Qué ocurre si mañana de repente no puedes salir de casa y no puedes ir al trabajo y de repente te despiden? ¿Qué ocurre? ¿Tienes una depresión de las muchas que hay y no puedes hacer nada y te terminan despidiendo? Ese tipo de preguntas incómodas te hacen a lo que dices tú, a tener que planificar y a tener que decir, ¿vale la pena diversificar? Pues claro que sí. Si tú tienes una única fuente de ingresos, un único caballo que es el sueldo, que ese es un caballo, tú estás destinando ahí tiempo, dinero, ese es un caballo, el trabajo. ¿Qué pasa si tienes 4, 5, 6 fuentes de ingresos? ¿Vale? Algunas automáticas, algunas pasivas, otras no. Pues que vas a dormir mejor, ya te lo aseguro yo, vas a tener más tranquilidad y, hombre, que se pongan los 5 caballos malos es más complicado o que de repente sean negativos. Entonces, eso y lo que hace el rico es que a primeros de año se carga los caballos que dan rentabilidad negativa, por eso el rico tiene muy poco cash. Aunque tenga 50 inmuebles, aunque tenga 100 empresas, aunque tenga 200.000 euros en oro, aunque tenga, da igual, efectivo tiene poco, porque es un caballo que se devalúa. Pero al final de eso va el juego, de tener muchos caballos y por tanto contesta a tu pregunta. Claro que la diversificación es interesante y el juego de la vida es cargarte los caballos que menos rentabilidad dan y irte a caballos más ganadores, ¿no? Que los hay muchos. Y evaluar bien, ¿verdad? Cuáles son esos ganadores y cuáles son los que pensábamos que eran ganadores y a lo mejor no son tan buenos. Claro, figúrate, David, perdona, con los temas de los bots de trading, ¿qué hace? La gente viene y dice, voy a coger un bot de 5.000. No, no cojas un bot de 5.000, cógete 5 bots de 1.000. ¿Por qué? Porque cada bot en cada cuenta se va a comportar de manera distinta. Son los mismos bots, pero hacen distintas operaciones. ¿Qué pasa si tú coges un bot de 5.000 y esa cuenta se quema? Te has perdido los 5.000. Ahora que se quemen 5 cuentas donde cada una te está dando una rentabilidad de 2 dígitos trimestral, es más difícil que se quemen las 5, ¿ves? Por lo tanto, en una única familia de inversión,
el tener 5 bots y diversificar es diferente. Entonces, con todo lo mismo, ¿qué es mejor, tener 30.000 euros en una empresa o tener 3 empresas, 10.000 euros donde tú estás estudiando que cualquiera de esas empresas funcione para arriba y las pérdidas de una pues las intentes solapar el otra, pero siempre buscando lo que ya denomino yo que son solomillos, que son grandes rentabilidades porque siempre hay imprevistos y terminas palmando. Entonces, ese es un poquito el juego, pero sí, es así, como tú dices. Totalmente. ¿Y qué ventajas, Juan, le ves a contar con planificación? A veces somos demasiado impulsivos, ¿no? Queremos, venga, voy a empezar a hacer esto, venga, voy a comprar oro, voy a comprar Bitcoin, sin planificación. Y luego tenemos la paciencia del sapo, es que realmente lo vendemos todo rápido, aceptamos pérdidas y es justamente lo contrario de lo que hacen justamente los trucos de los ricos, ¿no? ¿Por qué deberíamos planificar más en lugar de solo trabajar por impulsos? Venga, voy a hacer esto de rápido. ¿Por qué deberíamos planificarnos más? Ese medio y ese largo plazo del que hablamos al principio, ¿verdad? Cada vez vamos a vivir más, no nos engañemos, o deberíamos de intentar vivir mejor y vivir más años, pero la media siempre es más alcista en ese sentido. Y aunque no fuese así, es decir, todo tiene sentido sabiendo que al final tus niveles de energía, tus niveles van a ir cayendo, salvo que sea Superman. Y efectivamente en la planificación está absolutamente todo. Incluso nosotros cuando asesoramos a la gente a que monte una empresa, cuando son 2 socios, igual que cuando tú te casas, la planificación está en lo que decía antes, o otra vez, perdona, que me perdone Matt Damon, pero otra vez vamos a la frase esa, prever lo peor. Nosotros hacemos una serie de pactos parasociales en la empresa y también en los matrimonios, debería ser así, de decir, oye, mira, nos va de maravilla, nos queremos un montón, tanto si eres socio como si estás con tu pareja, pero vamos a ponernos en un escenario. Por ejemplo, hay una película, bueno, la serie está maravillosa, que mucha gente se tragó en la pandemia, que era la de This Is Us, tenía que ver con el estudio de escenarios negativos. Hacían un juego, esta pareja de color, donde decían, oye, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ah, pues lo peor que puede pasar, y cada uno iba contestando una cosa, ¿no? Era maravilloso, y luego al final decías, oye, pues al final no estamos tan mal. Esa planificación la verás mucho mejor cuando al final tú le haces ver a la persona esos escenarios tan negativos. Si tú a un empresario le dices, vale, muy bien, ¿hacia dónde va la empresa? ¿Qué quiere lograr en 10 o 15 años? ¿Vale? ¿Qué pasa si falla? ¿Qué pasa si uno de los 2 socios pega un giro? ¿Cómo es la salida? ¿Cómo es la ruptura? ¿De qué manera se ponen unas normas claras? Pues lo mismo con esto. Una de las cosas que me encantó del rico es que el rico efectivamente hace montones, reparte sus finanzas, sobre todo en pos de ese diseño, de esa planificación que ha hecho a 10, 15 y 20 años. Y entonces sabe que le entra algo de dinero y que parte de ese dinero tiene que ir a esa serie de caballos y a esa planificación de cómo quiere luego él jubilarse, retirarse y con qué cantidad de dinero. Lo que no puede ser es que tú dependas de un salario del Estado o de una pensión el día de mañana. Es absurdo. No puedes, primero porque el coste de la vida será mucho más alto. Tus necesidades, que vas a tener más tiempo libre, pues van a ser también otras. Entonces, ahí juega la planificación financiera. Es absoluta. Me da igual seas funcionario del Estado, me da igual lo que seas. El juego está en multiplicar ese dinero que poco a poco te está entrando, sea mucho o poco, y ponerlo a trabajar, como tú bien decías también, con el interés compuesto, y ponerte a hacer inversiones, jugar con el interés compuesto en algunos casos, que es lo que yo denomino en inmuebles el tren, que son rentabilidades, algo que te está dando unas rentabilidades mes tras mes o año tras año. Y luego está el corto plazo, el hacer operaciones donde al final te vayas a rentabilidades mayores y que luego ese dinero que tú ganas, lo que tú dices, en vez de jugártelo en otra inversión, empieza a planificar el medio y largo plazo con productos que tú muy bien conoces para que esa familia o tus hijos, qué bonito es que tus hijos crezcan y cuando tengan 18, 20, 25 años tengan un capital porque tú desde el minuto número 1, desde que tenían un añito o 2 o 5 años, te ocupaste de hacerle un plan de ahorro interesante donde al final se va venciendo la inflación porque le haces un híbrido, un mixto, un producto de inversión mixto. Eso tiene un sentido maravilloso, pero es lo que decíamos antes, para eso tienes que educar a la gente y decirle, oye, déjame que te haga unas preguntas incómodas y ahora entenderás por qué soy tan pesado en la planificación y en que tienes que empezar a colocar tu dinero en ciertos productos de ahorro que luego te hagan vivir tranquilo, porque dentro de 20 años te pasa cualquier cosa, ahí tienes ese capital que en aquel entonces pudiste ponerlo a trabajar, ¿no? Eso es maravilloso. Por lo tanto, sí, absolutamente conforme con que tiene que haber planificación. Totalmente. A mí me pasó la semana pasada justamente, ¿no? Con una madre. Yo cada día pues voy asesorando a diferentes personas, pero generalmente pues son personas como tú y yo, que al final pues tenemos ingresos, tenemos gastos y tenemos una capacidad de ahorro que podemos, oye, empezar a moverla, ¿no?
Y me comentaba, curiosamente, porque me gustó mucho esa historia que la quiero compartir. Dice, mi hijo tiene 7 años y yo desde que nació empecé ya a hacer su plan de ahorro. Yo sé que cuando tenga 18, si va a la universidad o lo que sea, a lo mejor necesita un coche o comprarse una casa, sé que ya va a tener un cierto capital ahí por el hecho de que he empezado a ahorrar, ¿no? Mi pregunta incómoda, después de felicitarla, obviamente por tomar esa decisión en su momento, hace 7 años, fue ¿dónde tienes ahorrado ese dinero para tu hijo? Y me dijo que en el banco, como muchas personas tienen. Y ahí le expliqué el concepto que no le gustó tanto, pero hay que poner un poco el dedo en la llaga, que es la inflación, que tú y yo la conocemos muy bien y muchos de nuestros oyentes también. Digo, ¿y tú sabes que ese dinero que estás poniendo ahí en tu banco se va devaluando, va perdiendo valor todos los años? Bueno, yo voy poniendo todos los meses, en este caso 200 euros. Yo voy poniendo todos los meses 200 euros. Digo, sí, lo que tú pones está genial, pero ¿sabes que se va devaluando, va perdiendo valor? En lugar de, bueno, le expliqué por qué en el banco si te están cobrando X y el nivel de vida va subiendo y va siendo más caro, pues lógicamente no es la mejor opción. Cuando alguien que ya está haciendo un hábito, y es un poco donde voy, cuando alguien que ya está haciendo un hábito lo está haciendo mal, no tiene por qué ser el fin del mundo. Tú puedes cambiar ese hábito, puedes empezar a hacerlo de otra forma, ¿no? En este caso, después de darle la vuelta a lo que ya estaba haciendo, obviamente, como te digo, después de felicitarla, fue, ¿y si en vez de hacer esto empezamos a hacer esto otro? Igual, plan de ahorro, 200 euros, la cantidad que tú realmente puedas, pero llévalo a un plan que te esté generando un 5, un 6, un 7% de rentabilidad. ¿No tendría más sentido eso que solo dejarlo en tu banco? Claro, preguntas reflexivas que te meten el dedo en la llaga, pues hacen que la gente se dé cuenta de que sí, verdad, puede ser. Tendría sentido hacerlo así, porque dejarlo solo ahí en el banco no sería una estrategia de inversión tan inteligente como el poder el buscar rentabilidad, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta va por ahí, ¿no? Ventajas fiscales que consideramos que pueden llegar a tener ciertos planes de ahorro, como estos que te estoy comentando, o planes de ahorro para jubilación, que son los que generalmente trabajo más, ¿no? Medio plazo para mí sería 5 a 10 años y largo plazo más de 10 a jubilación. Ventajas fiscales, porque no hemos hablado de la fiscalidad, pero sé que tienes grandes profesionales dentro del equipo que son expertos justamente en fiscalidad. ¿Qué ventaja fiscal tendría en lugar de tener todo tu dinero en el banco, buscar mejores opciones, ¿vale? Que te den más rentabilidad, pero también que no le peguemos tanto al fisco? Sí, efectivamente, como tú, esto lo conoces tú muy bien también, porque es tu especialidad. Lógicamente, cuando tú tienes un plan de ahorro, el cómo tú cobres incluso ese plan de ahorro una vez sea, depende del vencimiento que tú tengas, en planes de inversión que tú tengas también de ahorro, lógicamente la penalización fiscal cambia mucho y luego no olvidemos que las leyes cambian y la legislación cambia. Por lo tanto, uno tiene que estar preparado y actualizado constantemente para saber cómo penaliza estos planes de ahorro o estos productos de inversión, como tú bien la haces entender a esta señora, diciéndole, oye, eso está muy bien, pero tenemos que buscar otro tipo de productos también de ahorros o mixtos, donde al final tengas una parte variable y puedas ir venciendo, puedas tener unos intereses mayores, porque el banco no te va a dar ni un euro por ese capital que tienes ahí, ¿no? Entonces, sí, esa parte fiscal es la que muchas veces nos olvidamos, no solamente en los planes de ahorro y en los productos de inversión, sino también en los inmuebles o en cualquier tipo de inversión. Es decir, hay gente que dentro del mundo del trading o dentro de las inversiones en bolsa o de los planes de ahorro, el hacerlo con un banco o con una empresa aseguradora, y tú lo conoces muy bien, varía totalmente el tener un plan de ahorro en un banco o el tener un plan de ahorro en una aseguradora, ¿no? Distinto. Esa parte de fiscalidad y el asesoramiento y las comisiones y demás varían de una manera, pero vamos, impresionante. Entonces, esa parte es vital y, como siempre, ya sabes, mi lema, es decir, al final, esa parte que tú das de decirle a esa señora y abrirle los ojos y decirle, mira, ten cuidado porque si la inflación se está comiendo el 10% del dinero, si tú ahorras un 10% de tu sueldo, ese dinero en 10 años, 11 años, prácticamente, es duro decirlo, pero es prácticamente que no vale nada. Entonces, no quiero que te quemes, no quiero que al final tú o tu hijo le vayas a dar un dinero que tú crees que es mucho ahora, pero dentro de 10, 20, 30 años no es tanto, ¿no? Entonces, ahí hay que empezar a estudiar la fiscalidad, como tú bien dices, ver qué estrategias hay, ver dónde colocar el dinero, en qué jurisdicción, de qué manera se puede hacer, porque al final, incluso cómo puedes cobrar ese dinero, porque igual hasta tu propia empresa que te paga esa nómina o la empresa ajena, si trabajas por cuenta ajena, hay productos que dentro de la fiscalidad se lo pueden dar a tu hijo y la empresa se desgrava un capital y tú también. Entonces, dentro de ese mundo hay un montón de alternativas y le voy a recomendar que se ponga con un experto como tú para que le diga esas diferencias entre, por ejemplo, captar todo, devolver todo el capital de una vez en un plan
en un plan de inversión a devolverlo de forma parcial, ¿no? A lo largo de los años. Todo eso cambia muchísimo, ¿no? Mira lo que ha pasado con el gran premio de esta mujer, ¿no? Que ha ganado el pasapalabra, 2.700.000 Bote de euros. pasapalabra, ¿no? Claro, ¿Cuánto soy la pues Hacienda? ¿Un millón y cuánto? ¿Un sí, pero millón? porque era ciudadana de Orense. Es decir, si hubiera ganado, por ejemplo, un ciudadano de Madrid, pues hubiera pagado prácticamente medio millón de euros de impuestos en vez de 1 millón y pico. Entonces, al final, figúrate que estamos hablando de comunidades autónomas y dependiendo de donde tú residas, se van a quedar con una parte brutal o no tan brutal. Entonces, esa parte, que es la fiscalidad, estamos hablando todo el rato de fiscalidad, figúrate qué diferencia hay entre ganar un premio de una manera o de otra. O sea, no te digo que te vayas de ahí, te vayas a otro sitio, pero igual yo sí lo hubiera hecho. Me hubiera hecho ciudadano, es decir, me hubiera empadronado en otra casa. Si yo voy a concursar en un sitio, fíjate la de años que estuvo esta mujer preparándose, la de tiempo que estuvo, y sin embargo no tuvo en cuenta la fiscalidad. Es verdad que ella está muy contenta y me parece perfecto de pagar de los 2.700.000, creo que ha pagado 1.300.000 de impuestos, y ella está muy contenta y me parece bien, pero la pregunta es, figúrate lo que podrían ser 1.300.000 utilizando lo que es la capitalización compuesta. Sí, vas a pagar impuestos, pero entre el hecho de empadronarte en un lado a empadronarte en otro, estás renunciando a 1 millón de pavos en un premio de 2.700.000. O sea, es alucinante, es terrorífico. Yo sé que hay que hacer carreteras, pero mira cómo están las carreteras. Yo hay que hacer hospitales, pero mira cómo está la lista de espera. Pero al final yo quiero pagar impuestos y ya pagamos muchísimos impuestos. El hecho está en que cuando hay un premio que te has preparado tú, que has sufrido tú, que has estado un montón de horas sin dormir, meses, años, y de repente no tienes en cuenta la fiscalidad, ese ejemplo es maravilloso. Porque si lo hubieras tenido en cuenta, habías hecho algún otro movimiento y te hubieras ahorrado 1 millón de euros. Y como eso todo, en todo funciona igual. Sí, sí, a mí me ha pasado con personas que me llegan clientes con planes de pensiones. Bueno, yo no tengo nada en contra de los planes de pensiones, eso que conste, pero he visto en toda mi trayectoria dos planes de pensiones buenos, que cuento un poco Sí. la anécdota de que le dije, bueno, pero a ver, déjame verlo otra vez porque no entiendo. O sea, ¿realmente tienes ese plan de pensiones? Me ha pasado con dos clientes. Le hice una foto, lo enmarqué ahí en mi cuarto como para decir, wow, tengo que venerar este plan de pensiones porque generalmente no suelen ser buenos o bastante malos, ¿no? Por lo general por la fiscalidad. Pero y a lo que voy, ¿no? Cuando vemos que hay otros vehículos, vemos que hay otros productos, vemos que hay otras opciones, que ahorrando lo mismo, la misma cantidad, vas a tener entre pagar un 47% versus pagar un 2%, wow, es que hablamos de bastante pasta. Y a veces, pues nos venden en productos así, ¿no? Sobre todo a nivel bancario, que parece que tienen que llegar a comisiones y tienen que llegar a vender X todos los meses, 50 todos los meses, me da igual si te llamas Juan, Pepe o Antonia, me da igual, tengo que vender esto. Y a mí esa es la parte que me choca mucho de la banca, por eso no pertenezco a la banca, soy totalmente independiente y eso me encanta porque soy mucho más transparente de cara al cliente y eso lo agradece muchísimo él, ¿no? O él o ella cuando llega. Planificar una jubilación digna, que es algo tan importante, y hacerlo con un buen vehículo es esencial. Y bueno, creo que esto es fundamental, ¿no? El tema de la fiscalidad es algo que es otra asignatura pendiente, junto con la oratoria, junto con la educación financiera, junto con otros muchos lagunas ahí que tenemos en España, pero que tenemos justamente eso, que gracias a los trucos de los ricos, entre otros, pues son libros que nos abren esa mente de poder hacerlo de otra manera, de poder hacerlo bien. O sea que me parece genial. Muy bien, Juan, pues no sé si quieres hacer alguna otra clave que quieras comentar de los trucos de los ricos o directamente pasamos ya al regalo que tenemos preparado para nuestros oyentes. ¿Qué será lo más interesante? Si quieres comentar alguna otra. No, en principio, al final es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Tú, en esta parte última de la fiscalidad que tú has comentado tan brillantemente, es así, nos guste, igual que yo digo con los inmuebles, con la fiscalidad, es decir, el dinero te vas a tener que relacionar con él, te vas a tener que relacionar con los inmuebles también, si no vas a vivir debajo de un puente. Entonces, es importante, ya no te digo que tú aprendas tanto, ¿no? O que tú estés al tanto, pero sí tener gente que al final, pues como vemos aquí, con un premio, en el caso de Pasapalabra, de este programa, o con cualquier producto, como tú has dicho, la diferencia entre un plan de jubilación o cualquier otra, figúrate el rango que va del 2% al 47%. Hay que estudiar bien esa casuística, hay que dedicar tiempo a eso con gente que lo conoce y que al final no vale todo para todo el mundo.
Dependerá de qué deseos tienes, si tienes familia, si vives solo, qué tipo de trabajo, qué fuentes de ingresos, dónde puedes tener una cuenta bancaria. Por ejemplo, yo soy un firme creyente de que tienes que tener una cuenta bancaria fuera en un neobanco. Me da igual, o en un banco cualquiera de Europa. Me da igual si tienes una empresa. Es perfectamente legal que tú tengas en una empresa diferentes tipos de inversión, incluso en esto. Yo me siento con empresarios y le digo, muy bien, a ver, ¿qué tesorería tienes? ¿Qué activos, qué pasivos? Qué impuestos estás pagando, y al final te das cuenta que lo tienen todo tremendamente centralizado, como tú decías, todo en un único banco. No puedes tener todo en un banco o en dos bancos. Es decir, tienes que ponerte en esa situación donde si pasa cualquier cosa, y cada vez están pasando más cosas, de repente hay un movimiento extraño y el banco te bloquea tu empresa y te bloquea los movimientos. Entonces, qué bonito es si tú esa tesorería, mucha o poca, la tienes en diferentes bancos y uno de ellos fuera de España. Incluso te diría que puedas tener incluso casi todo tu dinero, o el 80% fuera. ¿Por qué? Porque siempre he dicho, y lo digo en el primer libro, que la sanción que te van a poner va en función no de lo que tú del delito que hayas cometido a nivel empresarial o lo que sea, sino de tu sueldo bancario. O sea, da igual si eres una empresa o da igual si eres una persona física, si está tu nombre. Si tú te sancionan o tienes una inspección y tú tienes 80.000 euros por la misma situación y yo tengo 800 euros, a mí seguramente ni me inspeccionen porque van a ver que no pueden pillar nada, pero a ti que tienen 80.000 euros te van a meter una sanción de 8.000 o 10.000, que luego tendrás que recurrir y vamos a ver qué ocurre. Entonces, ves, al final, si ese dinero está en otro país, aunque sí existe el CRS y existe, vale, lo que tú quieras, pero al final lo que pretenden es que la sanción sea automática, y no es automática cuando tú tienes el dinero fuera. Entonces, todas esas trabas que son legales te hacen a ti vivir más libremente. Entonces, de todo esto va de que la gente va muy deprisa, luego vienen los errores, vienen luego las paralelas, y al final te toca pagar más, y así no se puede. Entonces volvemos a lo de siempre: educación financiera, párate, no te preocupes tanto en ganar dinero, sino, como tú bien dices, en sentarte y ver ese dinero que te entra, haciendo 3 o 4 o 5 cambios. Uno de los trucos que yo hablo mucho ahí, que hace el rico, y es que tanto si trabaja por cuenta ajena o por cuenta propia, hay 2 momentos en el año que siempre se reúne con su asesor y le dice, a ver, esto es lo que he ganado, y dime qué cambios puedo hacer para pagar menos la renta que viene, porque quiero pagar menos legalmente. Y te dice, mira, vamos a hacer este cambio, este otro cambio. Igual que en la venta de los inmuebles, en noviembre y diciembre siempre hay gente que o vende antes del 31 de diciembre o pospone la venta a primeros de año. ¿Por qué? Porque lógicamente paga menos impuestos. Pues lo mismo con esto, lo mismo que tú dices con las finanzas. Y esto se aplica a todo, a una cuenta bancaria que tengas con ahorros, a lo que tú le quieras dar a tus nietos o a tus hijos, si es una donación de una manera o no es una donación, al traspasar un inmueble. Es que se aplica en todo, porque siempre hay un movimiento de dinero. Entonces, todo esto es vital. Y contestando a tu pregunta, sí, me gustaría tener un detalle con tu comunidad, y es el hecho de que vamos a estar en Madrid, un evento durante todo el día, varios ponentes, los trucos de los ricos, en Madrid, como digo, el 7 de marzo. Y para las 10 primeras personas que te quieran escribir a ti, a tu comunidad, pues tienen un 15% de descuento si vienen de tu parte. Por lo tanto, ese es uno de los obsequios que queremos dar. Y luego también un pack, si me lo permites, para aquellas personas que contraten una consultoría contigo, porque creo que es muy necesario que la gente se anime a esas consultorías para que tú les puedas decir, oye, pues están perfectas tus finanzas, o no, mira, aquí puedes mejorar, puedes cambiar esto, o quiero abrirte los ojos porque aquí estás perdiendo mucho dinero, ¿no? Y no estamos para perder dinero nadie. Por lo tanto, ahí también tienen un pack para aquellos que contraten alguna consultoría gratuita contigo, para que les puedas dar ese pack que tiene que ver con muchos trucos de los ricos y que les pueda servir bien, ¿no? Esos serían quizás los 2 obsequios para tu comunidad, y darte las gracias a ti por haberme invitado hoy, David. Bueno, yo encantadísimo de aplicarlos desde que los conozco, y de servir también para tu comunidad, obviamente para todas las personas que nos vean, que aún no te conocieran, que no sé si serán muchas, pero si no te conocían en este vídeo, ya te has desnudado totalmente delante de todo, ya te han visto, ya te han conocido perfectamente, saben que eres un gran profesional. Y a esas 10 primeras personas, como tú decías, pues le vamos a obsequiar con un entrenamiento. Yo lo veo como un entrenamiento, ¿no? Una educación financiera que todos deberíamos tener, pero no todo el mundo a lo mejor se para a hacerlo. Y una sesión suele tardar en general entre 40 y 45 minutos. Suelo hacer una al año, ¿vale? Con cada uno de mis clientes nos reunimos una vez al año,
y yo le digo, te voy a quitar 45 minutos de tu tiempo una vez al año, o sea, no más de esto. La primera reunión es más para hacer preguntas, para ver su punto donde está hoy, su punto A, y dónde quiere ir, su punto B. Y una vez que ya marcamos el objetivo, pues es mucho más fácil ofrecerle vehículos para llegar hasta ahí. Entonces, creo que pueden ser bastante enriquecedor para, eso sí, no para todo el mundo, pero porque el tiempo es limitadísimo, pero sí para las 10 primeras personas que lo hagan. Vamos a dejar abajo en la descripción del vídeo también para que puedan tanto el adquirir este regalo, que realmente es un obsequio, un regalo muy bonito, con ese 15% de descuento también para tu taller de Madrid, que me parece que es esencial estar ahí, conocer tanto a ti como a otros profesionales que van a estar, y es muy bonito el poder reunirse con personas de éxito que ya tienen el camino recorrido y que nos pueden ayudar muchísimo a hacer ese atajo. Así que, Juan, 1000 millones de gracias por este tiempo, por estos regalos que nos han dado hoy. Y nada, a ti. nos seguiremos viendo muy prontito y espero que también en Madrid pues sigamos aportando mucho valor a las personas. Muchas gracias, Juan. Gracias, David. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.